Hola, continuamos en nuestra serie de charlas sobre aspectos de la vida cristiana en el libro de Filipenses. Ya comenzamos en nuestra charla anterior viendo la introducción, aquel saludo tan especial del apóstol Pablo a la gente de Filipos. En este caso estaremos considerando Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Y vamos a leer el pasaje juntos porque creo que es lo adecuado. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En este caso, Pablo está hablándonos de una parte muy especial de la vida cristiana. Nos habla de la promesa del pasado, eventos que tienen que ver con nuestra vida en el pasado y que apuntan hacia el futuro de nuestro ser. Aquellas cosas que el Señor tiene para mostrarnos con respecto a cosas que dejó marcado y que van a afectar toda nuestra vida, tanto presente como futura. Y él va a estar hablando así de tres aspectos fundamentales: del progreso de nuestra vida cristiana, de la perfección de nuestra vida cristiana y de un pedido muy especial que él lleva en oración para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer en la vida cristiana. Obviamente esta carta estaba escrita específicamente a los filipenses, pero tiene un contenido espiritual que alcanza aún a cada uno de nosotros. Y él comenzaba allí hablando, versículos 3 al 5, de algo muy especial. Dice: yo siempre doy gracias cada vez que tengo en mente quiénes son ustedes, siempre que me acuerdo de vosotros. Y noten que él va a repetir dos veces la palabra siempre, siempre que me acuerdo y siempre en todas mis oraciones. Evidentemente el apóstol Pablo los tenía muy en mente y dice algo particular: desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Saben? El apóstol podía recordar a los filipenses cada día, siempre en sus oraciones, por aquellas cosas que habían acontecido en sus vidas desde el primer día hasta ahora, por aquella comunión que ellos habían alcanzado en el Evangelio desde el primer momento. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, está hablando de un evento que tiene que ver con nuestra vida particular también, aquellos primeros momentos en la fe. La palabra de Dios va a hablar en diferentes ocasiones sobre los primeros momentos de la fe. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 12, habla de la primera fe. Todos nosotros podemos recordar aquel momento donde, quizás con una débil fe, quizás sin mucha comprensión, quizás sin haber entendido exactamente todo lo que implicaba creer en el Señor Jesucristo, depositamos nuestra primera fe en el Señor. Esa fe fue la que dio pie a aquellas cosas que el Señor tenía para hacer por nuestra vida. Fue la fe salvadora, fue la fe que nos llevó a creer que Jesucristo era quien había muerto en nuestro lugar, que Él derramó su sangre por nosotros, que nosotros no merecíamos nada de parte del Señor, pero que Él nos dio todo. Esa fue la primera fe. Pero también la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, habla del primer amor. Ese primer amor expresado como consecuencia de la primera fe. Y todos nosotros podemos recordar que cuando recibimos a Cristo como Salvador estábamos tan entusiasmados, tan animados, que todo nos parecía nuevo y éramos como novios enamorados de su novia. Realmente nada nos parecía suficiente, queríamos aprender cada día más de la palabra del Señor, vivíamos en un estado permanente de oración, queríamos tener más de la comunión con los hermanos, porque vivíamos en ese primer amor. Y qué decir acerca de nuestro deseo de compartir el Evangelio con otros. Estábamos permanentemente tratando de contarles a otros lo que había acontecido con nuestra vida, por causa del primer amor. Pero también Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, habla de las primeras obras. Y cuando recibimos aquella primera fe, instantáneamente nos pusimos a hacer cosas, nos metimos con las manos en la obra para poder servir al Señor en cada cosa que tuviera a nuestro alcance, ya fuera una hora feliz, ya fuera limpiar la iglesia, ya fuera compartir el Evangelio, consecuencia de esa primera fe, esas primeras obras, aquellos primeros días, el primer momento
Y dice, ustedes se han mantenido en la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, hablando que los filipenses mantenían ese fervor del primer momento. Eran personas muy especiales en cuanto a eso, y ellos habían crecido en su fe por causa de poder mantenerse fieles al Señor como en el primer día. Y Él les habla de ese progreso que ellos tenían en la fe. Pero Él les dice algo más. Versículo 6 les habla de que a pesar de que ellos estaban marchando bien, aún podían ir mucho más adelante. Dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él les habla de la perfección en Cristo que un día iban a tener. Y Él dice que el Señor Jesucristo se toma un trabajo, y el trabajo maravilloso es perfeccionarnos hasta su venida o hasta el día que estemos en su presencia. El trabajo de perfeccionar es una palabra que nos habla de un futuro progresivo. Indica que lo que Dios comenzó a hacer continuará haciéndolo o perfeccionándolo hasta que se llegue al fin que Él planeó. Es como si nosotros nos pusiéramos a fabricar una mesa. Traemos las tablas que son necesarias, maderas, clavos, tornillos, cola de carpintero, aquellos elementos que van a ser necesarios para armar la mesa. Todo está desparramado, pero de repente comenzamos a trabajar y darle forma. Las patas toman forma de patas, la tabla de arriba toma forma de arriba, todo eso se va uniendo y finalmente, después de mucho trabajar y de darle la última pintada, la mesa tiene una razón de ser, existe como mesa, tomó forma de mesa. Podemos decir, ahora tenemos una mesa. Bueno, Dios tomó nuestras vidas destruidas y se ha tomado el trabajo de ir formándonos. A veces nos hace pasar por momentos difíciles, a veces por momentos de mucho gozo, a veces nuestras oraciones son respondidas inmediatamente. Hay momentos que parece que vivimos en sequía espiritual, pero el Señor se toma el trabajo de perfeccionar nuestra vida para que nosotros lleguemos a hacer aquello que Él quiere hasta el día de Jesucristo. Y Pablo decía, yo estoy persuadido de esto. Estoy seguro que ustedes están andando bien en lo espiritual, que han crecido hasta aquí, pero el Señor tiene mucho más. Estoy persuadido de que el que comenzó va a completar la obra. Ahora, noten, recuerden que quien comenzó la obra en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Él dio el primer paso. Él vino a este mundo para morir en nuestro lugar. Nosotros simplemente creímos en Él. Él nos buscó, Él nos convenció de pecado, Él nos dio la idea de que necesitábamos un Salvador. Por medio de su Espíritu Santo fue generando todo aquello que nosotros necesitábamos para poder creer en Él, para poder recibirle y para poder madurar en esta vida cristiana. Realmente es una obra maravillosa la cual Él hace, actuando desde el primer día, pero obviamente Él quiere perfeccionar esa obra y también necesita de nuestra parte que nos mantengamos en esa primera fe, en ese primer amor, en esas primeras obras, como si fuera hoy el primer día de nuestra fe. Por eso, versículos 9 al 11, Pablo hace un pedido especial. Noten lo que dice allí. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra amor es esa palabra que se usaba en referencia al amor de Dios, el amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor que da, ese amor que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y él dice, no es suficiente con que nosotros hayamos recibido ese amor, no es suficiente con que hayamos creído en ese amor, no es suficiente que nosotros hayamos sido beneficiados con ese amor. Dice que ese amor abunde aún más y más. Claro, nosotros podemos pensar en esto y quizás hacernos la idea o la imagen de un recipiente que se va llenando de un líquido y ese líquido pasa a ser suficiente para el recipiente y comienza a fluir, comienza a brotar. Y hay tanto que ese líquido que está en ese recipiente puede servir para llenar otros recipientes. Ya no es un recipiente a medio llenar, es un recipiente abundante, que sobreabunda, que da para otros. Y Pablo dice aquí, esto estoy orando por ustedes. Que no se queden en el primer día, que no se queden en el primer amor, que no se queden en las primeras obras, que no se queden en la primera fe, sino que vayan desarrollándose conforme el Señor Jesucristo tiene para ustedes, pero más aún todavía, que hasta que el Señor Jesucristo llegue, su amor abunde, abunde, abunde más y otros puedan ser bendecidos. Dice también que aprobéis lo mejor, que nuestra vida sea una vida recta delante del Señor. Dice, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. La palabra irreprensible significa que nadie nos pueda cuestionar nada. Y esto suceda
hasta el día de Jesucristo, para que en su presencia podamos ser llenos de frutos de justicia que son para gloria y alabanza del Señor. Claro, nosotros tenemos la oportunidad de creer en Cristo y tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra vida espiritual. Esto fue una experiencia que nació en el pasado, en mi caso hace muchos años atrás, en su caso quizás menos tiempo, pero en el momento que creímos en Cristo, toda nuestra vida se puso en sus manos y sabíamos que eso significaba nuestro futuro y la eternidad. Pero a veces, con el paso de los años, es como que nuestra vida se va enfriando, nuestra vida se va quedando, y el Señor Jesucristo quiere que sea diferente. Él va a perfeccionar nuestro ser y quiere llevarnos más allá del primer día. Él quiere que seamos llenos de frutos de justicia. Y usted y yo podemos dar ese paso a partir de este momento. Le invito a nuestra próxima clase, donde estaremos estudiando más sobre aspectos de la vida cristiana en Filipenses, especialmente tratando el tema de la experiencia de la vida cristiana.